Y en el cierre de la inauguración oficial del Centro de Diagnóstico de Alta Complejidad, José Rodríguez, del Sindicato Desmata, hace uso de la palabra la señora presidenta de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Por ustedes. La mía ya está. Hay que construir la vida de ustedes, de sus hijos y de los que todavía no hemos podido llegar. La verdad que quería estar presente aquí junto al secretario general Desmata, el compañero Piñanelli, inaugurando este fantástico centro de diagnóstico de ultimísima generación, junto a los profesionales también muy calificados que me ayudaron a recorrerlo. Y la verdad que cuando recorríamos las distintas salas, tomógrafos, donde están todas, bueno, como he tenido muchas visitas últimamente por los hospitales, estaba por razones propias y familiares. Realmente sí, hay que tomarlo también con humor, Bien, ya está caminando, ya empezó a caminar. La vieja de fierro. Es de las que venían de antes, ya no vienen más, como digo yo, así. Pero la verdad que mucha emoción de estar hoy acá. Estamos acompañando esto y al mismo tiempo estamos conectados con distintas partes del país. El gordo recién, yo le digo el gordo, así que le voy a decir el gordo, no, porque estemos acá, le digo el gordo. Y por favor que el INADI no me haga ninguna tarea de discriminación, porque ya veo que mañana alguien de la oposición me... ¿Qué dice? También nos acompaña el señor secretario general de la CGT, Antonio Caló, también lo veo a Lingeri, también lo veo a muchos compañeros y compañeras de los distintos gremios. Pero recién el gordo hablaba del modelo, ¿no? Y yo cuando miraba las pantallas decía en cuántas expresiones, en cuántas imágenes, en cuántos hechos concretos se puede conocer y reconocer ese modelo que construyó y sigue construyendo lo que yo denomino la generación del Bicentenario. Justamente en esta semana de mayo que empieza, de la revolución de Mayo, porque vieron que siempre nos quisieron presentar a Mayo como una figurita de Villique, en donde había un montón de gente que había ido a reclamar cosas y no dicen lo que fue, una revolución. Allí se parió el país y realmente viendo a esta joven egresada de la Universidad Nacional de Rosario, de Pergamino, y que hoy está cumpliendo funciones como licenciada de Comunicación Social en la nueva radio municipal de San Antonio de Areco, que fue creada a partir de la ley, como ella lo definió con mucha precisión, de servicios de medios audiovisuales, porque la información pública y la comunicación no es una empresa económica, es esencialmente un servicio público y social.
inaugurando esa radio que permite una democratización de las voces, permite que quienes estén en San Antonio de Areco y en su zona de influencia, esa Radio Pampa, hermoso nombre, además, puedan escuchar no solamente las voces que seguramente del sector privado, y está muy bien que los haya, tienen auspiciantes privados y por lo tanto intereses privados, que también, si yo pongo plata en un medio, es muy difícil que ese medio hable en contra mía. Entonces, lo bueno de lo público es que puede expresarse los intereses públicos y sociales. No hay inquina contra lo privado, simplemente hay un equilibrio entre los intereses privados, que suelen ser muy poderosos, y los intereses públicos, que suelen ser mucho más débiles, aunque sean mucho más numerosos, porque son los de todo el pueblo. Por eso es muy importante esta ley de servicios de medios audiovisuales y esta inauguración que estamos haciendo en San Antonio de Areco. Que hablar de las 200 viviendas nuevas que estamos inaugurando en la querida provincia de San Luis, en la erradicación de barrios precarios, con la familia de Mirta Fernández y sus 7 hijos, que estaba muy emocionada, y que también llevamos así a los sectores, no que no quieren trabajar y son vagos, como algunos que tal vez ni siquiera trabajaron alguna vez en su vida, califican con desprecio. Son los que no tuvieron las mismas oportunidades que tuvimos otros y que tenemos la obligación como sociedad de reparar esa falta de oportunidades que no les supimos dar como buenos cristianos y como buenos argentinos. Así que reparando en San Luis, también en Catamarca, donde estamos equipando el nuevo canal oficial, que también permitirá el canal oficial público de Catamarca, también en el marco que fue oportunamente otorgado en el marco de la Ley de Servicios de Medios Audiovisuales, y que hoy lo estamos dotando de todo el equipamiento necesario para que puedan generar contenidos locales, para que la gente pueda verse reflejada, pero para que cada catamarqueño no reciba algo envasado desde la capital federal o de otro lado y pueda tener sus propias vivencias, sus propias expresiones, vivir sus propias emociones y construir también expresiones artísticas locales que le permitan a escritores, a actores, a gente que tal vez nunca tenga la oportunidad de llegar a un medio, de sí hacerse conocer, al menos en su comunidad, reafirmando lo que es muy importante para todo ser humano, que es la identidad y la pertenencia. Y también inaugurando 140 viviendas rurales, que Lucía no lo dice, pero lo voy a decir yo. Las viviendas rurales son los instrumentos, los vectores más importantes para eliminar el mal de Chagas, que como ustedes saben era un mal endémico en el norte de nuestro país, porque claro, la gente vivía en viviendas con techo de paja, que precisamente en el techo de paja, en la vivienda precaria, es donde habita la vinchuca. Y además, lo que señalaba Lucía, cómo se construyen, respetando las tradiciones locales. A la gente del interior, a la gente del país profundo, le gusta tener su cocina a leña. Yo me acuerdo visitando, por ejemplo, en Santiago del Estero, hace mucho tiempo, cuando Gerardo todavía era gobernador, Gerardo Zamora, un plan de viviendas rurales. Me acuerdo que el baño estaba construido afuera de la casa y se comunicaba por la casa por una galería. Y yo pregunté, ¿por qué el baño afuera? Porque la gente quiere tener el baño afuera. Y entonces se construye la casa de acuerdo a lo que la gente necesita y vive como cultura. Y entonces esto es también parte del respeto a las identidades, y esto es lo que nos va a permitir erradicar definitivamente el mal de Chagas en nuestro país. En la provincia de San Luis creo que ya ha sido eliminado oficialmente el mal de Chagas como enfermedad endémica, y también creo que lo vamos a lograr muy prontamente en el noroeste argentino con todo el trabajo que estamos haciendo. Y finalmente aquí, junto a los trabajadores, inaugurando una obra social o una parte de la obra social muy importante y rescatando algo que decía Piña, que es
el tema del trabajo, central para hacer todo esto y lo que tienen que defender los trabajadores con uñas y dientes. Y cuando hacía referencia recién a la pregunta de una periodista acerca de si él era un dirigente sindical, combativo o dialoguista, en realidad en el fondo estaba la pregunta encubierta si era un dirigente que era cercano al gobierno o era enemigo del gobierno. Y la verdad que cuando uno ve el mundo actual y ve que en distintas partes del mundo se destruye trabajo todos los días y que esas políticas son impulsadas inclusive desde los propios estados nacionales, con planes de ajustes, en fin, y con todo lo que ya sabemos, la verdad que preguntarse en la Argentina qué es lo que tiene que ser un dirigente sindical es no entender lo que pasó en la Argentina en los últimos 10 años. No se trata de ser oficialista o no oficialista, estar o no con el gobierno. Por eso tampoco entiendo a aquellos que podrían denominarse ultracombativos, que nunca luchan o que nunca hacen mención a los patronales y que siempre están enojados con este gobierno. La verdad, a mí me llama la atención, porque somos el gobierno que levantó las convenciones colectivas de trabajo y estamos celebrando la 11ª convención colectiva de trabajo. Porque somos el gobierno que puso en marcha nuevamente el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Porque somos el gobierno que recuperó la administración de los recursos de los trabajadores que estaban en manos de las AFJP para ponerlas al servicio del pueblo, de las asignaciones familiares, de las asignaciones universales, de las asignaciones por embarazo, que han permitido precisamente generar más y mejor trabajo en la República Argentina. Entonces cuesta trabajo y cuesta mucha imaginación pensar por qué poner tanto énfasis en pelear contra un gobierno que ha hecho estas cosas y no decir nunca una palabra sobre las patronales. Porque, a ver, ¿quiénes son los que ponen precio a las mercaderías en donde compran ustedes en los supermercados? No son del gobierno. ¿Quiénes son los que por ahí aumentan los precios de los autos cuando estaban sobreestoqueados y no era necesario hacerlo y paralizan parte de la industria? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No hay que... No. Hay que simplemente, como decía Piña, sentarse a discutir y poner los puntos sobre las íes y fundamentalmente papeles y ver números y ver realmente también que hay una crisis externa muy grande que nos obliga a todos y cada uno a ser más responsables que nunca. ¿Qué es ser responsable en la Argentina? ¿Resignar derechos? De ninguna manera, sino saber administrar el conflicto que se viene, porque el grado de participación que los trabajadores tienen hoy en el Producto Bruto Interno, que es, vamos a decirlo más clarito, la repartija de lo que se produce en la Argentina, la repartija de que con qué parte se queda el capital y con qué parte se queda el trabajo. Y claro, cuando se llegan a los niveles de participación que han tenido y que tienen los trabajadores argentinos por este modelo en la repartija de ese PBI, que suena, que es lo que te dicen los economistas, pero que no te dicen que es de la rentabilidad o de lo que se produce en realmente rentabilidad, es ahí donde vienen las tensiones. Y es ahí donde hay que discutir con seriedad y responsabilidad. Y saber también que hay muchos interesados en licuar esa participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno y llevarlo a lo que fue en la década de los 90, que llegó a estar en el 20 y pico, ni siquiera llegó al 30%, frente a lo que hoy es el 50-50 que siempre hemos
querido, esto es todo. Y entonces, porque hay que ser muy inteligente, ahí está la tensión. Y por eso se escuchan voces diciendo que hay que hacer tal cosa, que en realidad yo vengo recién de presentar las nuevas formaciones del Ferrocarril Sarmiento, que van a ser ahora en julio, hoy presentamos 81 formaciones, que van a ser 225 modernísimos vagones con cámaras de televisión internas, con cámaras en las propias locomotoras, con aire acondicionado, con sistemas antiacaballamiento, más de 300 millones de dólares, en vías totalmente nuevas en las cuales hemos puesto 27 millones de dólares, en señalización en la cual hemos puesto otros 27 millones de dólares, también hechos por los mismos que fabrican los trenes, que para el tren, porque cuando la señal detecta que hay un accidente o que puede pasar algo en la vía, para automáticamente la máquina, la locomotora. Vengo de allí, de ese lugar donde viajan millones y millones de trabajadores todos los días. Ojo, de trabajadores registrados y también de los otros, de los no registrados, porque bueno es decirlo, afortunadamente, muchos de los trabajadores registrados pudieron comprarse un auto, pudieron comprarse una moto, pudieron comprarse un vehículo. Los que no pudieron comprarse nada todavía seguramente son o los que no tienen trabajo y changuean, o los que reciben la asignación universal por hijo, o los que no están registrados y que normalmente, inclusive algunos trabajadores registrados que también por supuesto muchos viajan, ganan un tercio o un cuarto de lo que gana el que maneja la locomotora. Entonces, yo cuando miraba esos trenes, también le decía a otros colegas, de la colega que le preguntó esa pregunta a Piñanelli, del tema de los subsidios. Y les explicaba que cuando, como dice Piñanelli, nos gustaría que nos explicaran qué reducirían del gasto público. Yo digo, cuando hacen tanto hincapié en los subsidios al transporte, hoy en realidad, con ese tren nuevo, el boleto del tren debería valer 7, 8, 9 pesos. Ahora, si se pone en ese valor, ¿cuánto le tienen que pedir ustedes? ¿Cuánto tiene que ir Piña a pedirle a cada una de las empresas automotrices a que le aumente el sueldo a sus trabajadores para hacerse cargo del aumento del costo de ese transporte? Entonces, parece ser que muchos no advierten que los subsidios están dirigidos como salario indirecto y están subsidiando nada más ni nada menos que el transporte de la fuerza del trabajo, el transporte de los trabajadores, y lo hacen a precios bajos. Si lo hicieran a costo real, los trabajadores se verían obligados también a pedir el costo real de ese transporte y habría también mayor grado de tensión. Además, no hay lugar en el mundo donde no se registren subsidios. El otro día el ministro de Economía hacía un importante análisis en el tema de subsidios y decía que, bueno, algunos como nosotros los colocamos en el tema de los servicios públicos fundamentalmente, que son lo que se denomina precios inelásticos. ¿Por qué? Porque uno no puede prescindir de ellos. No puedo prescindir de la luz, no puedo prescindir del gas, no puedo prescindir del transporte, los tengo que utilizar. Por eso se llaman inelásticos. En cambio, si aumenta cualquier otra cosa, puedo llegar a prescindir de ella y por eso los ponemos ahí. Otros, como Estados Unidos, como Europa, pone más porcentaje de su PBI que nosotros en subsidio, pero lo hace, por ejemplo, para sostener los precios agrícolas, porque ellos han tenido la suerte inversa que nosotros no tuvimos de tener un gran desarrollo industrial y tecnológico, que no viene de ahora, viene de cuando en el siglo XIX triunfaron los que querían un país industrial, los que querían trabajadores, los que querían progreso y no los que querían gente de pata al suelo únicamente cultivando la tierra, que eran las famosas plantaciones de algodón. A lo mejor alguno vio la película Lincoln y se acuerda. Ustedes dirán que tiene que ver todo esto y todo esto tiene que ver con todo, porque ¿sabes qué? No es mirar para atrás. La historia no empezó, la historia no empieza cuando uno llega ni termina cuando uno se va.
La historia viene de antes y para poder entender lo que nos pasa y por lo menos prever lo que va a venir, es necesario conocer la historia completa. Por eso siempre me gusta tener estos diálogos, cada vez que puedo hacerlo con mis compañeros, los trabajadores, con los militantes, con los dirigentes, para que, como dijo Piña, cuidemos lo más importante que hemos logrado en estos años, el trabajo, que ha sido el gran articulador social. Por eso no quería estar ausente en el día de hoy y decirles que hay intentos y hay ciertos peligros e intentos de querer reeditar. Y uno lo puede ver en algunas declaraciones y en cosas que suceden. Pero, como lo dije el otro día cuando inauguramos el Ministerio de Justicia, nosotros vamos a seguir trabajando en lo que mejor sabemos hacer, que es arremangarnos, construir, porque mucho más fácil es destruir, y si nos equivocamos, corregir los errores, y en todo caso pedirle a los demás que si tienen mejores ideas que las nuestras, las expliciten, porque a nosotros, si podemos ayudar a llevarlas adelante, lo vamos a hacer, como hicimos con la asignación universal por hijo, que algunos se enojan porque dice que la habían dicho ellos y nosotros la pusimos en marcha. ¿Saben cuál fue el problema? Que tuvimos que primero sacar el dinero de las AFJP. ¿Y saben qué? Cuando hicimos eso nos votaron en contra, porque claro, para pagar la asignación universal por hijo sabe que hay que tener plata. Y si no tenés la administración de los recursos de los trabajadores, no se podría pagar la asignación universal por hijo. Por eso hay que preguntar no solamente qué van a hacer, sino cómo lo van a hacer y con cuánto lo van a hacer para poder estar todos más seguros, más tranquilos y, como dice Piña, no tener que andar pidiéndole cosas que hagan. Es feo andar tener que pidiéndole cosas a la gente que haga cosas, sobre todo cuando todos son gente grande, han vivido gran parte de la historia de este país. No tenemos a nadie nuevo bajo el sol, así que, bueno, esperemos que todos hayan aprendido que es necesario mantener este modelo, pero que no es patente de un sector político. Simplemente hoy es algo en beneficio de todos los argentinos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Señoras y señores, con las palabras de la señora presidenta. Recuerde, toda la información de la Argentina y del mundo la estaremos ampliando, desarrollando a las 20 en la edición central de Visión 7. Los esperamos. Hasta luego.